Bendiciones, amada. Bienvenidas. Bueno, vamos a dar el inicio de este estudio bíblico luego de esa hermosa alabanza y adoración, la cual bastante ministra a nuestros corazones, sobre todo para quienes en algún momento de nuestras vidas hemos sido infieles y seguimos siendo infieles a nuestro Señor, al llamado, a su presencia, pero Él siempre sigue siendo fiel en nuestras vidas a pesar de nuestras distracciones, a pesar de que nos alejemos de su presencia. Dios siempre está ahí para escucharnos, Dios siempre va a estar allí para recibirnos y su gracia inmerecida siempre nos acompañará. Amén. Hoy vamos a estar dando inicio al estudio bíblico del libro de Juan, especialmente en el capítulo 7. Me gusta bastante este capítulo porque refleja lo que somos nosotros como humanidad, como hombres, que siempre estamos viviendo bajo nuestras leyes, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestros prejuicios, bajo lo que yo creo, bajo lo que yo pienso hacia los demás. Siempre estamos señalando, apuntando, enjuiciando y condenándonos los unos a los otros. Es curioso porque en la vida secular podemos ver esto, pero es más triste verlo en el plano de la comunidad cristiana, de nosotros, dícese llamarnos cristianas, porque predicamos el evangelio, porque estamos aprendiendo a conocer no las leyes impuestas por los hombres, sino las leyes que fueron dadas por el mismo Dios. Aquí vemos un claro ejemplo en este capítulo, por lo cual se dejaban guiar muchos judíos e incluso los fariseos. Pero así vivimos también como cristianos muchas veces, aunque hayamos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, aunque hayamos tenido la presencia del mismo Jesucristo ahí a nuestro lado, siempre vamos a tener incredulidad, siempre vamos a estar dudando, siempre vamos a estar condenando, siempre vamos a ser infieles. Porque estos mismos hombres tenían al mismo Jesús allí, a él lo criticaron, lo señalaron, lo condenaron y lo juzgaron. ¿Cuánto más a ti y a mí? ¿Cuánto más tú y yo no vamos a aplicar lo mismo? Cosa que no tiene justificación, pero podemos ver cómo a veces, yo sé que tú te has hecho la misma pregunta que me he hecho yo. ¿Por qué tantas personas juzgan? ¿Por qué tantas personas señalan? ¿Por qué tantas personas condenan? ¿De dónde sale esto, amada? La maldad del ser humano está desde el inicio de la creación, desde que Adán y Eva pecaron. Desde ese momento vino el pecado a esta tierra y Jesús vino a abolir ese pecado con él pagando un precio muy grande en la cruz, pero al parecer nosotros tenemos memoria corta y eso se nos sigue olvidando. Es por eso que él deja este manual tan maravilloso como su palabra, donde yo quiero invitarte a ti, mujer de fe, a que te unas a los estudios bíblicos. Es solo un capítulo cada miércoles que estamos estudiando para saber, para conocer la ley de Dios, qué nos demanda Él, qué nos enseña Él, porque vemos claramente el vivo ejemplo en este capítulo, cómo estos hombres querían poner de ejemplo las leyes de Moisés y no darse cuenta que había un Dios que ya había establecido unas leyes y unos principios a los cuales envió a Jesús para enseñarnos a nosotros a vivir bajo las leyes de Dios y no bajo tu propia ley, no bajo la ley del hombre. Y no hemos aprendido a valorar la presencia del Espíritu Santo porque estamos distraídas, porque el tiempo en otras cosas es más importante que dedicarle el tiempo a Dios, a un estudio bíblico, a una oración. Y venimos y nos acordamos que hay un maestro que quiere enseñarnos, hay un maestro que está esperándonos para enseñarnos sus principios, para enseñarnos a caminar en fe, en esa obediencia. Nos acordamos de él cuando estamos en momentos de necesidades o en momentos de dificultades. Este capítulo está dividido, amadas del Señor, en 1, 2 y 3, 4,
cinco partes donde cada una tiene que ver con la otra. Comienza desde Jesús cuando va a la fiesta de los tabernáculos. Yo quiero leerte, antes de leerte estas pequeñas partes, los versículos resaltados que llamaron más mi atención y que me enseñaron en este capítulo cómo es el comportamiento de nosotros, los seres humanos, en cuanto al juicio hacia otros, incluso hacia el juicio a mí misma, porque siempre queremos venir a hablar en lo absoluto, no solo en nosotros, sino hacia los demás. Quiero leerte lo que he resaltado, no sin antes orar para pedirle la presencia y la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que sea Él tomando este momento para que cuando tú escuches este audio, mujer de fe, tú puedas recibir de su presencia, puedas recibir de esta enseñanza y puedas memorizar su palabra. Padre, te doy la gloria y la honra. Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a este lugar. Te doy la bienvenida, Señor, a esta transmisión. Te doy la bienvenida en este audio. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, para que seas tú tocando ese corazón que siempre está listo para recibirte. Aquellas bocas, Señor, que siempre están listas para enjuiciar, para condenar y para señalar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hagas algo nuevo en sus bocas y en sus corazones, en sus pensamientos, Señor. Que aprendan cada una de las personas, al igual que yo, aprendamos a caminar con tu maravillosa presencia, Espíritu Santo, para que tú seas ese maestro, esa guía, ese instructor, ese que nos ha dejado este maravilloso libro como la Biblia y tu palabra sagrada, Señor, para cada día tener ese amor, esa entrega, esa fidelidad por buscar de tus enseñanzas y de tu palabra. Señor, yo oro por tu pueblo que ha estado distraído, Señor, por tus mujeres, Padre Celestial, que la apatía, que las excusas, que las cosas del día a día, Señor, las desenfocan y las apartan, Padre Celestial, de tener un encuentro contigo, Padre Celestial. Padre, yo oro en este día por esa mujer que tiene esa necesidad de ti, pero que la aparta, Señor, su carne. Por esa mujer, Señor, que desea conocer tus leyes, que desea conocer tus mandamientos, que desean lo más profundo de su corazón, Señor, obedecerte, pero que está allí siguiendo lo que su carne le dice, Señor. Yo oro por esa mujer en este día, para que ella aprenda a conocerte, Señor, para que ella aprenda a buscarte no solo en los tiempos buenos, sino en los malos, Señor Jesús, y que su presencia, Señor, siempre esté alineada con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Dice la palabra, especialmente donde Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Cuando mencionan esta fiesta judía, se refieren otras palabras a las enramadas. Dice, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Fíjense algo en esta enseñanza, amada del Señor. Cuando ni los mismos hombres que estaban al lado de Jesús creían en él. Eso suele suceder contigo y conmigo, que hablamos del evangelio, que predicamos a Cristo. Ni siquiera tu familiar más cercano, ese amigo que te conoció en el pasado cuando tú andabas en esas discotecas, cuando te parabas en esas licorerías a fumarte tu cigarrito, a beberte tu cervecita, a tomarte tu vinito, no cree en ti ahora que el Señor te ha dado la salvación.
Hay personas que no van a creer en tu llamado, que van a cuestionar incluso cuando la luz del Espíritu Santo se ha reflejado en tu rostro. Te van a estar cuestionando y van a creer que tú estás haciendo disparates, que tú estás diciendo disparates, que tú estás haciendo cosas que ni siquiera ellos mismos pueden alcanzar a comprender, porque es tan sencillo que no ha llegado el tiempo para esos incrédulos de revelárseles el maestro como él se ha revelado en tu vida. Entonces, fíjate algo, tú y yo siempre pensamos que el tiempo que nosotras creemos es el que conviene. Tú y yo queremos hacer las cosas en el tiempo que nosotras conviene. ¿Y cómo es el tiempo que para ti, para mí conviene? Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo los planes de Dios son los que van a prevalecer. Cuando yo era jovencita, yo declaraba y yo decía que yo me iba a casar a la edad de 25 años. Y yo me imagino hoy recordando, leyendo esta palabra, cómo el Señor se reía de mí cuando yo hacía esa declaración diciendo, no, primero yo me voy a graduar. Segundo, yo voy a disfrutar mi vida, mi juventud. Tercero, espero casarme a la edad de 25 años y después que disfrute mi matrimonio, a los 27, ya yo espero tener mi primer hijo. Y yo me imagino el Señor viéndome desde allá arriba y diciéndome, Anicarín Montequín, todavía no es el tiempo tuyo, porque quizás tú estás haciendo un cronograma de actividades que yo no he aprobado, porque ese no ha sido el tiempo para tú darte a conocer como una hija de Dios. Quizás tú también has hecho planes a tu conveniencia y a tu tiempo, pero yo quiero decirte a través de esta palabra, amada del Señor, que aunque tú estés planificando algo, eso no va a ser en tu tiempo, eso va a ser en el tiempo del Señor. Aunque tú quieras darte a conocer en el Evangelio hacia tus familiares, hacia tus amigos, hacia otras personas, ese no va a ser tu tiempo, porque ese tiempo lo está determinando el Señor. ¿Qué pasa mientras nosotras esperamos en el tiempo del Señor? Tenemos que dedicarnos a leer su palabra, a ser cada día mejor, porque aquellos que no creen en este momento en ti, no están creyendo capaz por tu testimonio, no están creyendo capaz en ti, porque tú no has guardado las leyes del Señor, si no te estás dejando guiar por tus propias leyes humanas. Y cuando el Espíritu Santo, amada del Señor, viene y trabaja y se revela en nosotras, va a haber un cambio. No solamente se va a reflejar afuera, porque yo sé que hay personas que aquí a algunas de ustedes hay personas que les ha dicho, veo algo diferente en ti, pero no terminan de creer en ti. No te culpes si no creen en ti, porque hasta los mismos hermanos que caminaban con Jesús no creían en él, aún viendo señales, aún viendo sanidades, milagros, prodigios y maravillas. Entonces nos frustramos porque viene el hombre a condenarnos y a señalarnos, o porque también queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, y como no vemos que las cosas nos salen como nosotras queremos, pues nos vamos a frustrar. Y aquí claramente dice el Señor, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Para ti cualquier tiempo va a ser bueno, pero no es el tiempo de Dios en tu vida. Entonces, el mundo no tiene motivos para aborrecernos. Mas, sin embargo, nos aborrecen porque estamos testificando las obras malas y de la naturaleza pecaminosa de otros, del mundo, porque estamos en contra de ciertas cosas que ya el Señor ha transformado en nuestras vidas y que queremos reflejar en otros. Vamos a tener muchos enemigos, incluyendo tus familiares, aquellas personas cercanas que están a tu alrededor, porque tú estás hablando ya las leyes del Señor. Entonces no te extrañes porque estas cosas te sucedan, porque tú estás caminando en esa obediencia y en esa integridad, aunque no seas perfecta, porque no lo somos, pero tenemos un corazón que está dispuesto a ser guiadas y a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice más adelante la palabra que entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. ¿Cuántas personas no van a decir, por cómo te ven, por tu apariencia? Scarlett,
mira, tú conoces a Scarlett. Ay, sí, ahora es cristiana, ahora se convirtió en el evangelio. Mírala cómo se cree tan santa. Aquí estoy hablando del versículo 12, lo que dice que entre la multitud corrían muchos rumores acerca de Jesús, y unos decían que era una buena persona y otros lo halagaban, y otros decían que lo que pasa es que engaña a la gente. Llevándolo en el plano, en la vida real, actual, nosotras no somos Jesús, pero sí somos predicadoras de su palabra y llevamos las buenas nuevas de salvación. Entonces va a venir una persona y va, mira chica, ¿tú conoces a Scarlett? Claro que sí, yo la conozco, esa se la pasaba en discoteca. Scarlett se la pasaba, por poner un ejemplo, porque no conozco cómo era la vida pasada de Scarlett ni su testimonio, pero siempre vamos a tener esa tendencia de enjuiciar a una persona por cómo era antes, cómo se vestía antes, por cómo se ve ahora, incluso si tiene un título o no tiene título, y por su posición social. Entonces aquí podemos ver a la multitud cómo murmuraban, cómo hablaban y hacían juicio de Cristo erróneamente. Tú te vas a encontrar con personas que a lo mejor te han conocido de un hola y chao, pero por saludarte, por verte todos los días, cruzándote con ellas o tener de repente pocas palabras contigo, ya se van a sentir con el derecho de creerse que conocen tu pasado, que conocen tu proceso, que conocen tu vida. Entonces allí vienen estas personas a ser como la multitud y decir, yo conozco a Scarlett perfectamente porque ella era así. Pero pues fíjense algo, ella era así. Ahora Scarlett camina con las leyes de Dios, con la presencia del Espíritu Santo y no con leyes de hombre. Y mientras más tú te vayas acercando a esa santidad, a esa forma de tener a Jesús en tu corazón y de actuar diferente, te van a seguir señalando y te van a seguir apuntando, porque el problema de los seres humanos, de nosotros como personas, es apuntar, señalar, condenar, enjuiciar a otros, hablar, vivimos hablando, murmurando. También vamos a las redes sociales de las personas y sin conocerlas ya emitimos juicio de esas personas sin saber su proceso. Esta palabra me ha enseñado a mí, amada del Señor, a que tenemos que tener cuidado del juicio que nosotros hagamos por los demás, porque nos estamos convirtiendo como la multitud, nos estamos comportando como la multitud y no nos estamos comportando como unas verdaderas hijas de Jesús, unas mujeres que recibieron a Cristo en su corazón, unas mujeres que meditamos en su palabra, unas mujeres que pasamos tiempo en oración, unas mujeres que decimos, yo soy cristiana, yo recibí la salvación, pero no lo estamos demostrando con nuestros hechos. El Espíritu Santo te conoce, Dios te conoce. ¿Qué tan buen comportamiento tú puedes tener cuando otros no te ven? Entonces tenemos que cuidarnos de emitir juicios, condenaciones hacia los demás, para así nosotros también evitar ser enjuiciadas por el mismo Dios, porque Él no puede ser burlado. En la segunda parte dice que Jesús enseña en la fiesta y que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Muchas personas se van a preguntar, ¿de dónde saca Germana tantas palabras para hablar de Dios? ¿Cómo es posible que ella pueda hablarme de una manera que yo, que tengo títulos, yo que tengo tanta preparación, me he sentido apenada porque ella puede hablarme a mí de Dios de una manera extraordinaria? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay personas que cuando le hemos evangelizado, le hablamos de ese Dios que nosotros conocemos, tienen otro aspecto, otra impresión de ti y se preguntan, pero ¿cómo es que tú sabes esto? ¿Cómo es que tú puedes conocer tanto? ¿Cómo es que tú hablas tan bonito de Dios? ¿Cómo es que tú hablas tan bonito de la palabra? Porque tu enseñanza no es tuya, sino del que te envió, como lo dice Jesús en el versículo 16. Mi enseñanza no es mía,
sino del que me envió. El que te está enviando a ti va a poner esas palabras para que tú le hables de las buenas nuevas de salvación a aquel que no conoce. Y no vas a ser tú, amada del Señor. Muchas veces dudamos y cuestionamos lo que el Señor quiere hacer con nosotras por el temor, porque no tenemos un título, porque no tenemos facilidad de expresión, porque los nervios nos dominan. Pero es que cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te dijo que fueras donde la vecina, que fueras donde esa amiga tuya, que no ha recibido esa conversión, cuando el Señor te dice, Scarlett ve, Germana ve, no te preocupes porque Él es el que te está enviando y Él es el que va a poner esas palabras que van a dejar a esa persona incrédula una semilla sembrada. Entonces, Él dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Cuando tú estás dispuesta, abierta a hacer la voluntad del Señor y eres humilde y sencilla para reconocer que no tienes capacidad de habla, que no tienes capacidad de expresión, es allí donde el Señor te va a poner las palabras. Es allí donde el Señor te va a decir lo que debes hacer, lo que debes decir. Y esas personas van a ver en ti algo distinto. No van a ver esa Scarlett que se la pasaba en las licorerías, en las discotecas, haciendo qué sé yo. Van a ver a Dios reflejado en tu rostro, porque tú decidiste caminar bajo la voluntad de Dios, bajo sus reglas y no las tuyas propias. Entonces dice, no les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Entonces, ellos querían condenar a Jesús por las leyes que Moisés les había dejado, ¿verdad? Y querían decir, aplicar la ley para Jesús, pero se les olvidaba de que la ley también aplicaba para ellos. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Enjuiciamos, condenamos con la palabra de Dios a otras personas, pero no nos damos cuenta de los errores de nosotras. No nos damos cuenta de las equivocaciones de nosotras, porque estamos listísimas, preparadísimas para hacer juicio a otros antes que nosotras mirarnos primero nuestros defectos. Entonces ellos decían, estás endemoniado. La multitud decía, estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? Porque él dice, ¿por qué tratan entonces de matarme? Y ellos estaban diciendo, no, tú estás loco, nadie quiere matarte, eso es una suposición tuya. Pero como Dios lo conoce todo, Él sabe las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Él sabe que con un mal comentario tuyo, que con una mala palabra tuya, un juicio hacia otro, sabe lo que hay en la intención verdadera de tu corazón. Por eso Él sabe cuándo tú juzgas a alguien, cuándo tú le haces juicio a otra persona. Entonces, ellos decían que él estaba endemoniado. ¿Y quién quería matarlo? Le preguntaban. Entonces él dice, hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Vean cómo nosotras estamos dispuestas a practicar las leyes y las normas que imponen los seres humanos. Esas leyes sí las cumplimos a cabalidad. Por ejemplo, si el gobierno pone una ley donde usted tiene que hacer una cuarentena de 40, 15 días, usted va y la cumple porque el gobierno le está imponiendo a usted esa ley. Pero entonces Dios te dice en tu palabra, no peques, no robes, no mates, no hagas juicio hacia tu hermano. A usted se le va a olvidar rapidito las leyes de los mandamientos del Señor, pero va y cumple rapidito la ley que el gobierno le impuso a usted, porque eso es lo que a usted le va a convenir, porque a usted no le va a convenir que después que usted se salga, cuando el gobierno le diga a usted, o la ley impuesta por tu jefe de trabajo o por alguien, te diga a ti que si haces eso y si le incumple, te pueden multar, te pueden llevar presa, tú la vas
rápidamente a cumplir, pero se te va a olvidar rapidito los mandamientos del Señor, porque Dios a ti no te va a condenar, Dios a ti no te va a meter presa, Dios a ti no te va a hacer lo que el hombre te puede hacer, pero hay algo que nos puede pasar por dejarnos llevar por nuestras emociones, por leyes humanas y no dejarnos guiar por la ley del Espíritu Santo. Y es que podemos perder algo más valioso. No va a ser tu libertad, no va a ser el dinero porque te multen. Lo que vas a perder es tu salvación. Si tú sigues, amada del Señor, dejándote guiar por la condenación, por el enjuiciamiento y por leyes que son impuestas por el hombre y no obedeciendo a la ley de Dios, vamos a perder algo tan valioso que el Señor por gracia, por misericordia ya nos ha entregado, que es la salvación. Todos los días, tú y yo, al acostarnos y al abrir nuestros ojos nuevamente, hemos amanecido con una gracia inmerecida y una misericordia que no nos las merecemos, pero que Dios nos la sigue dando a pesar de que faltamos a sus mandamientos, a pesar de que faltamos a sus principios. Él no te va a condenar, Él no te va a enjuiciar, pero sí vas a perder tu salvación. Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Y esto se nos olvida, le tememos más a lo que dice el hombre, a las leyes del hombre, que a las leyes verdaderas de Dios y a lo que Dios puede pensar de ti y de mí. Entonces dice aquí en el versículo 23, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso un sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Tú y yo, amada del Señor, en este día, con esta palabra tenemos que aprender a no hacer juicio por lo que miramos, a no hacer juicio por lo que estamos pensando, sino a ser justas a la hora de juzgar a una persona. Si yo voy a decir, Scarlett es tal cosa, yo tengo que ser justa en la forma que yo estoy diciendo que Scarlett es aquella cosa, pero no en capacidad de ofender ni de humillar, sino de corregirnos las unas a las otras. En la otra parte, en el versículo 25 hasta el verso 36, dice, ¿es este el Cristo? La pregunta que se hacía la multitud, que se hacían los fariseos, que se hacían los judíos. ¿Es este el Cristo? Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, no es este al que quieren matar. Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Siempre queremos decir, yo sé quién es fulana de tal, yo sé de dónde viene ella, yo sé de dónde Dios la sacó, pero seguimos, no nos damos cuenta del presente de esa persona, sino yo sé quién es ella, yo sé de dónde viene, porque nos creemos con el derecho de, porque sabemos ciertas cosas de alguien, ya creemos que no las sabemos todas acerca de esa persona. Y Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó ante esto que estaban diciendo la multitud, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Muchos creen conocerte, amada del Señor, pero el único que te conoce es aquel que te formó antes del vientre de tu madre. Es aquel que ya estableció un propósito y un llamado para tu vida, y es aquel que te envía de su parte para que tú hables de sus leyes, para que tú hables de sus enseñanzas. Entonces, aquel que dice conocerte realmente no te conoce, porque no eres tú de la creación de esa persona, sino que tú eres de la creación de Dios. Y el único que te puede conocer a ti se llama Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Más nadie. Aquel que diga yo conozco a Scarlett, yo sé su procedencia, yo conozco su pasado, yo sé de dónde ella viene, no te conoce, porque conocía tu pasado, conocía lo que tú eras, pero no conoce lo que tú eres recientemente.
no sabe lo que Dios ha hecho contigo y no sabe hacia dónde Dios te va a mandar. Entonces, esas personas realmente no te conocen. Así que no te preocupes cuando venga alguien a hablar de ti, a decir cosas de ti, porque realmente ellos no te conocen. Ellos pueden conocer tu historia, ellos pueden conocer tu pasado, pero no saben lo que Dios conoce de ti, no saben dónde Dios te va a llevar, no saben cuál es el diseño que Dios tiene para ti. Entonces ellos al ver esto, cuando Jesucristo le decía que el mismo que lo ha enviado a él lo conocía, ellos quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, dice Jesús, y luego volveré al que me envió. Tú y yo estamos un poco de tiempo, estamos aquí prestadas un tiempo determinado porque es el tiempo del Señor el que ha establecido. Mas, sin embargo, amada del Señor, vamos a volver a ese que nos envió siempre y cuando nos mantengamos fieles a sus principios y a sus enseñanzas y haciendo lo que Él nos ordene. Y dice en el versículo 34, me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Y ¿a dónde piensa irse? Que no podamos encontrarlo, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones? O decir literal a la diáspora de los griegos, que era la nación de los griegos. ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Se preguntaban unos a otros. Eso es como cuando nosotros tratamos de hablarle a una persona del evangelio, de la salvación, y le hablamos de que si no se arrepienten no van a encontrar la vida eterna, no lo van a entender porque son personas que simplemente no les interesa o no están listas para recibir esa transformación y ese cambio. Su espíritu está listo, pero su carne aún todavía vive en las cosas del mundo, en las leyes del hombre. Jesús en el último día de la fiesta, en el verso 37 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. El que venga, o como dice, alternativa del que venga a mí y que beba, y el que cree en mí, de él, o como dice, el que crea en Jesús. Es la explicación de este verso. Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Muchos se preguntan: ¿cómo es posible que esta persona que yo la conseguí rumbeando, haciendo desastre, pecando, esto y aquello, está haciendo sanidades, está haciendo liberaciones? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que esa persona ahora traiga almas para el evangelio, haga que otros se conviertan en evangélicos? ¿Cómo es posible que aquella persona que yo conocí ya no es la misma? ¿Cómo es posible que van muchas personas a casa de Scarlett a decir: mira, vamos a casa de Scarlett a que nos ore porque ella tiene un don donde la gente que entra a su casa sale sana, la gente que entra a su casa sale liberada, el que está cautivo es libre? Amada del Señor, sencillamente porque no eres tú, es Dios quien hizo esa transformación, es el don, ese regalo maravilloso, gratuito que el Señor puso en tu vida, en la mía, para vivir bajo sus enseñanzas, para vivir bajo las leyes del Señor, porque Él nos dio estos dones, estos regalos maravillosos, para que podamos edificarnos la iglesia, para que podamos a través de nosotras, en medio de esa santidad, en medio de su presencia, podamos
no por nosotras, sino por el mismo Espíritu Santo, hacer sanidades, hacer liberaciones, declarar bendiciones. No somos nosotras, hay que aclarar, sino es el mismo Dios a través de esa obediencia tuya de decidir apartarte de tu pasado, de tu pecado. Es que el Señor, como esa vasija de barro frágil que somos, te va a usar y te va a poner esos dones para que tú puedas ayudar a otros. Dice, por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Y más adelante se habla en el verso 45 en adelante de la incredulidad de los dirigentes judíos. Habla de los guardias del templo cuando volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes lo interrogaron, y se puede saber por qué no lo han traído. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Nunca nadie que haya estado en una vida pasada, en una vida llena de pecados, va a tener la gracia que tiene ahora caminando por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo te va a dotar y te va a capacitar, te va a enseñar para llevarte donde el Señor quiere que tú hagas lo que Él te ha mandado a hacer. Por tu fuerza, por tu inteligencia, por tus títulos, por tu posición económica, tú no vas a ser capaz de operar en los dones que el Señor te ha entregado, ese regalo que el Señor te ha dado. Tú no vas a ser capaz de hablar, ni siquiera de sanar, ni siquiera de traer liberación en otro, porque la sencilla razón, amada del Señor, es que tú no has recibido esa salvación, no has confesado a Cristo y sigues en esa vida sumergida de pecado, de distracción, viviendo más por la carne que por el Espíritu, y sigues haciendo tu voluntad, más no la de Dios, y sigues viviendo en el tiempo tuyo y no en el tiempo del Señor. Dice en el verso 51, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Pues ellos preguntaban eso, pero la respuesta que yo veo ante esta pregunta que hacían es que sí. La ley del ser humano siempre va a condenar antes a una persona sin averiguar qué hace y sin escucharla. Tú y yo vamos a condenar a una persona sin escuchar las razones del por cual actúa así, por cual hizo alguna cosa, porque nosotros no estamos listos para escuchar, sino estamos listos para condenar y para señalar a las personas por lo que nosotros vemos, más no por saber por cuál es la intención de por qué cada persona está haciendo algo. Entonces dice, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Es curioso que los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen en Juan 7, versículo 53 y en Juan 8, 11. En algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares, por ejemplo, después del 7:44 o al final de este evangelio o después de Lucas 21:38. Entonces, amadas del Señor, esta palabra me enseña a mí en este día a que tenemos que caminar bajo el tiempo de Dios, su voluntad, sus leyes, y no a caminar en mi tiempo, bajo lo que yo quiero, lo que yo deseo, y en las leyes mías o el pensamiento mío. Es un capítulo que verdaderamente me enseñó bastante, me refresca de que como seres humanos siempre vivimos condenando, señalando y apuntando. Me vuelve a refrescar, amada del Señor, que si nosotras decidimos hacer la voluntad de Dios, le vamos a conocer cada día. Él va a poner en nosotras esos regalos maravillosos para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, que si caminamos con humildad y no con rebeldía, no con pensamientos de acusación hacia los demás, el Señor puede obrar en manera maravillosa en cada una de nosotras con nuestro llamado. Me enseña, amada del Señor, este capítulo, que tú y yo debemos de dejar de enjuiciar, debemos de aprender cada día a memorizarnos su palabra, a memorizarnos sus mandamientos, y me enseña que hay un Dios que nos ama por encima de nuestro pecado, por encima de lo equivocadas que hayamos estado. Siempre está ahí dispuesto a recibirnos
siempre y cuando nos arrepintamos, siempre y cuando estemos dispuestas a hacer su perfecta voluntad. Yo quiero orar por esta palabra para que quede guardada en nuestros corazones, para que esta enseñanza no se nos olvide, para que en el momento que la misma carne nos haga levantar un juicio hacia otros sin conocer verdaderamente como lo conoce Dios, nos cuidemos de hacer juicio. Esto es una práctica que tenemos que aplicar diariamente en nuestra vida. Padre, te doy la gloria y la honra. Bendito sea tu santo nombre, Espíritu Santo de Dios. Te glorifico, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, amado Rey Jesús. Te pido perdón, Padre, por las veces que yo he condenado, que yo he señalado, que yo he enjuiciado a otras personas sin conocer su historia, sin saber su pasado, solo por el hecho de poder verla, de poder ver una apariencia, de poder ver una foto, de poder ver algo que a mí me haga sentirme con el derecho de señalarla, de apuntarla, Señor, aún sin saber, porque mi carne, Padre Celestial, está siempre lista para hacer lo malo, para hacerlo irreprochable, para hacerlo irreprensible delante de tus ojos. Padre, yo te pido perdón por las veces, Señor, que yo y mis hermanas hemos hecho juicio, condenación hacia otras personas. Yo te pido, Padre Celestial, que tú ahora vengas y transformes mi manera de pensar hacia los demás, mi manera de actuar hacia otros, mi manera de ver a otros. Te pido, Señor, que tú me des la visión para ver a esas personas en ese momento como tú las ves, para aceptarlas, Señor. Yo te pido que tú me enseñes, Señor, palabras de amor para con quienes mi carne quiera hacer juicio, Señor. Para aquellos, Señor Jesús, que en algún momento dado yo me he dedicado a señalar, a murmurar, a condenar, a hablar mal de ellos, a levantar falsos testimonios, Señor. Te pido perdón en mi nombre y en nombre de mi familia, en nombre de mi esposo, en nombre de mis hermanos, en nombre de cada mujer de fe, Señor, en nombre de sus familiares, por hacer juicio, Señor, innecesario, por dejarnos llevar por la carne y no por el Espíritu, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú ministrando cada día nuestros corazones y enseñándonos, Padre Celestial, que seas tú, amado Rey Jesús, por esa salvación, por esa redención que nos has dado, redarguyendo lo más profundo de nuestro ser, mostrándonos nuestros corazones, enseñándonos con tu palabra. Señor, y te pido por las veces que he sido infiel, por las veces que me aparto, por las veces que tu palabra se me olvida, que tus enseñanzas se me olvidan, Señor, para que nos ayudes a memorizar tu palabra, para que cada día nos acerquemos más a ti, no siendo perfectas como lo fue tu Hijo Jesús, pero sí, Señor, buscando agradarte cada día. Señor, yo bendigo este tiempo, yo bendigo este audio, Señor, yo bendigo este tiempo, Señor, de enseñanza, yo bendigo la vida de quienes se conectaron y de quienes van a escuchar esta palabra, Señor Jesús, para que tú traigas un renuevo, para que tú bendigas sus corazones, Señor, y para que tú deseches y saques de ellas toda distracción. Saques de ellas, Señor, lo que las impide, lo que les está apartando en este tiempo de buscar tu presencia, amado Jesús. Te alabo, Padre, y te bendigo y te doy la gloria y la honra por todo lo que has obrado en mi vida y en la vida de cada mujer de fe. Amada, no vamos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor. Yo te bendigo y declaro que la presencia del Señor te acompaña donde quiera que vayas.